Muy buenas tardes. Hoy día para mí es un placer tener en nuestro seminario yo diría, uno de los personajes claves para el desarrollo de la paleontología en Chile, de todas maneras. Yo conocí a Karen todavía estando en el colegio. Mi primer resumen a un congreso científico fue en coautoría con Karen Moreno, y ¿Verdad? fue un trabajo sobre huellas de dinosaurios, que Karen Moreno es nuestra principal especialista en el país, lo cual también la llevó a las aguas de la biomecánica, realizando un doctorado en Bristol con Michael Benton y haciendo trabajo realmente de punta. eh, Tiene publicaciones, ¿cierto?, sobre los movimientos de los varanos, ¿cierto?, de Dragón de Komodo, ¿cierto?, unas publicaciones súper interesantes en PNAS, utilizando elementos finitos, creo, en esa ocasión, u otras herramientas bastante sofisticadas. Y yo creo que, como decía, es una de las personas que más ha hecho por la paleontología en Chile, porque prácticamente una generación de paleontólogos formales con título han podido existir gracias a que la Karen llevó sobre sus hombros el peso de la tarea de crear el magíster de paleontología en Chile, con ayuda de CONICET, y esto hoy en día es una realidad. Ya tienen varios graduados, son excelentes. A mí me ha tocado trabajar con algunos de ellos, así que es realmente un honor tener a Karen acá con nosotros. Y sin más preámbulos, dejo entonces con Karen Moreno. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación. Sí, nos conocemos hace como 25 años o más, así que uno ve que los cambios que han habido en este tiempo, ¿no? Y que a uno le da mucha alegría realmente ver que estamos progresando en paleontología, y hoy más que nada es importante porque tenemos que proteger nuestro patrimonio, y esto lo quiero decir desde el principio de la charla, por si cualquier cosa pasa. Necesitamos estar atentos al cuidado de nuestro patrimonio fosilífero. El país necesita tener paleontólogos a la cabeza de las decisiones sobre el patrimonio fosilífero, porque son las personas que conocen sobre este tema, y hoy en día es el tema más importante que tenemos que ver como especialistas en la legislación nacional, así que es una tarea nacional, haciendo un poco la, la misión que tenemos todos nosotros como comunidad para poder ayudar a que el patrimonio sea valorado y podamos estudiarlo, porque si no lo preservamos, no lo conservamos, no lo podemos estudiar. Bien, quería hablar sobre mi tema favorito, que es el inicio de mi formación como científica, que como ya Alex había mencionado, fue las primeras incursiones profesionales de especialistas que hicimos inicialmente en equipo, y después cada uno empezó a desarrollarse en distintas áreas, y yo me especialicé inicialmente en esta. Así que vamos a hablar de la huella del movimiento, y del movimiento en una visión bien amplia, con todas las consecuencias en la sociedad y en distintas áreas de la ciencia con respecto a este tema. Así que no solamente vamos a hablar de pies de dinosaurios y de humanos, pero sí de la importancia de esta información. Tengo ahí en la esquina izquierda una información de Zoom. Cambió la contraseña de lo que había sido inicialmente difundido por las redes, porque hubo algunos problemillas técnicos, así que me imagino que se podrán sumar a Zoom los que quieran, poniendo estos datos ahí ahora. Bien, comencemos. Una introducción muy general. La paleontología es la ciencia que estudia el registro de esta vida que ha existido en el planeta desde los inicios, hace más de 4.000 millones de años, ahí con todos sus ceros,
muy cercano al inicio de, de la propia Tierra, del propio planeta Tierra. Así que es realmente constitutivo de nuestra corteza terrestre. Uno de los organismos más antiguos conocidos por su registro fósil son los estromatolitos, que son la evidencia de cianobacterias que se unen en este tipo de estructuras que son granitos de arena que se pegan en estas estructuras pegajosas y forman estos cojines en donde están estas cianobacterias que son fotosintetizadoras y que son las responsables, en parte, de la cantidad de oxígeno que tenemos hoy en la atmósfera y también de la capa de ozono que protegió de los rayos ultravioleta para que pueda existir la vida en la superficie de la Tierra. Así que muy importantes en nuestro ecosistema actual. Bien. Trilobites son otros de los fósiles famosos, son preciosos, tienen estos ojos facetados, que son múltiples ojos que tienen ahí, que los emparentan con las moscas, uno puede ver eso también, y que son organismos que vivieron en el Paleozoico. Pocos registros hay en Chile de estos animales, pero son muy importantes indicadores en el tiempo geológico y de las distintas ecologías marinas. Estos son otros fósiles muy característicos porque sirven para datar las rocas también. Ahí hay un espécimen muy grande, pero hay una diversidad bastante grande de estos invertebrados, parientes de los pulpos y de los nautilus. También hay dinosaurios, que son los que más se conocen en las películas, ¿cierto? Y a los que les gustan a todos los chicos, esos son también parte del Mesozoico, como los amonites, y que nos fascinan a todos. Ahí tenemos a un tiranosaurio que es de Canadá, un montaje, ¿cierto?, en el museo, y finalmente lo que nos interesa a nosotros, un Homo sapiens, ¿cierto?, en esta superficie terrestre, modificándolo todo, ¿no? Así que tenemos una historia larga. ¿Y cómo hacemos esta reconstrucción? Bueno, es un viaje en el tiempo, y es un viaje en el tiempo que tiene unos materiales bastante sencillos. No necesitamos agujeros negros, no necesitamos grandes implementos la mayor parte del tiempo, sino muchas veces con una pala, con una picota, con un martillo, podemos acceder a las capas y poder desenterrar cada uno de los estratos que mientras más profundo, de forma general, son más antiguos. Entonces, accedemos a este libro de historia natural que la Tierra naturalmente preserva a través de los años. La paleontología estudia los fósiles, y los fósiles son el vestigio de la vida antigua y se presenta en distintos materiales. Pueden ser esqueletos, pueden ser huellas de pasos, de caminata, pueden ser nidos, madrigueras, huevos, fecas, caparazones, conchas, pelo, impresiones de piel, escamas, plumas, hojas, polen, etc. O sea, hay una diversidad de vestigios orgánicos que han sido preservados por las rocas y que somos capaces de analizar para poder acceder a este pasado teniendo una evidencia de su existencia en el pasado. Bien, esto provoca muchas preguntas. ¿Cómo era este pasado? ¿Cómo fue que cambió? ¿Cómo era la distribución de los continentes? ¿Cuáles eran los cambios climáticos? ¿Cómo es que tenemos el mundo que conocemos y cómo funciona? Así que toda esta información es útil para poder prever qué es lo que pasa en el futuro también, ¿cierto? Las extinciones y todos estos temas son también relevados en la paleontología y en la ciencia en general. La solución a estos problemas generalmente comienzan en un punto. Los problemas son mucho más grandes y la solución puede ser alumbrada por este foco que está seccionando una parte de lo que conocemos, ¿cierto? La solución. Una sola disciplina ve
ciertas estructuras de problemática. La paleontología tiene ciertas estructuras, pero resulta que a veces la solución a los problemas puede estar fuera del foco que uno generalmente está viendo dentro de su propia disciplina. Y por eso es importante que los avances de la ciencia sean potenciados por la transdisciplina. Necesitamos conocer de otras áreas, ¿ya? Y en esto, la diversidad de visiones es importante, y ahí voy a poner el énfasis social. Es importante que todos los países hagan ciencia, que todos los humanos hagan ciencia, ya sea hembra o macho, si lo vemos como otro organismo, pero que sean hombres, mujeres o distintas partes de la sociedad, porque cada una de esas personas está aportando con una visión diferente a esas preguntas y por lo tanto puede enriquecerse esas soluciones. Bien, voy a empezar con el aspecto histórico, porque uno es capaz de ver las cosas en relación a lo que uno es capaz de ver con la información que tiene actualmente. Así que hay todo un desarrollo personal, cultural, que lo ayuda a uno a ver cuáles son las preguntas, qué cosas se pueden realizar, y hasta dónde va el avance de la ciencia, que siempre va ensanchando esta visión global. D'Arcy Thompson, en 1917, publica un hermoso libro que trata sobre el crecimiento y la forma, el crecimiento de los seres vivos y la forma. Y él lo hizo con una visión bien particular, porque lo dedicó a una visión matemática. Él tenía esta visión de que los seres vivos pueden ser entendidos a través de la matemática. Entonces fue un biólogo, matemático, y además sabía mucho griego y hizo importantes traducciones de textos muy antiguos para poder entender la forma y el crecimiento de las especies. Y gracias a esta persona, nosotros podemos visualizar métodos para poder calcular y ver cuáles son estos cambios de crecimiento y de forma en los organismos. Hay muchas áreas en las que incursionó, pero quiero que nos enfoquemos en uno. Y uno de ellos es la escala. Lo voy a poner con un ejemplo, que fue un libro que definitivamente D'Arcy Thompson tiene que haber conocido, que es Los viajes de Gulliver, que fue publicado en 1726, y que relata, ¿cierto?, la vida de un viajero que va a un país en donde todos sus habitantes son muy diminutos. Ahí están tratando de meterle algo en la nariz, tratando de amarrarlo para que no se mueva, y en esta historia que es fantástica, ¿cierto?, que sabemos que no existe, realmente hay preguntas científicas ahí. Entonces la imaginación ayuda a que nosotros generemos preguntas en estos casos de estudio, que se transforman en casos de estudio, porque van hacia los extremos, hacia los casos extremos de cálculo, ¿ya? Esta gran problema de escala se traducía en cómo estos pequeños habitantes podrían haber atrapado a Gulliver, ¿ya? Gulliver, con una sola zancada, con un solo paso, representaba miles de pasos de estos pequeños habitantes, y se puede calcular. Y este cálculo se hace en relación al péndulo. Un péndulo con una longitud muy, muy pequeña anda muy rápido y muy cortito. La frecuencia tiene que ser más rápida para cubrir la misma distancia, si lo medimos como distancia. En cambio, un péndulo mucho más grande se demora de un lado al otro, pero recorre mucha más distancia. Hay ecuaciones para el péndulo, ¿ya? Y de esta forma uno puede visualizar cuáles son los cambios en la velocidad que tienen que haber en relación a
el largo de la pierna, que sería esta cuerda del péndulo, de cada uno de los habitantes, ya sea los pequeñitos, estos habitantes de Lilliput o Gulliver. Esto es interesante, porque esto se ve en la naturaleza, estos cambios de escala existen en la naturaleza. Y ahí les voy a introducir a otro gran científico, con el cual yo me abrí hacia la palignología y la biomecánica, porque él, el año en que yo nací, 1976, no le digan a nadie, ya, él publicó este artículo en donde calculaba la velocidad de desplazamiento de dinosaurios, ¿ya? De dinosaurios usando una fórmula matemática que combinaba la gravedad, el largo de un paso hecho con el mismo pie, que aparece ahí como SL, ¿ya? Stride length del inglés, porque él es inglés, ¿ya? Es británico, y la altura de la cadera. Entonces, hay una fórmula matemática para saber, a partir de las huellas de los dinosaurios, qué velocidad estimativa era la que debería haber tenido. Entonces, en tiempos de universidad, y cuando estábamos con Alex, estábamos realmente viendo este paper de una forma muy acuciosa y tratando de ver cómo poder aplicar esta fórmula que había sido publicada ahí en Nature, en una revista muy, muy, muy famosa, ¿cierto? Este cálculo de la velocidad de dinosaurios, si uno piensa en general, ya, nos gustan los dinosaurios, ¿cierto? Pero ¿qué utilidad tiene que a uno le gustan los dinosaurios? Uno diría que es un loco, qué sé yo, que le gusta calcular cosas que no sirven para nada, dinosaurios. Eso diría a alguien completamente razonable, ¿cierto? Pero les voy a decir, y la idea de esta charla es ampliar la visión y de que cada una de las cosas, incluso estas locuras, como pensar en dinosaurios, son en realidad grandes ampliaciones del pensamiento humano. Uno necesita imaginar casos extremos y problemas que inicialmente podrían parecer que no tienen solución, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hizo él esta fórmula? Porque no viene de la nada. En forma general, nosotros encontramos, desde antes, existía ya el número de Freud. Anoté aquí, William Freud nació en 1810 y murió en 1879, así que ya era conocida esta fórmula hace un buen tiempo, cuando McNeill Alexander hizo esta conversión hacia la velocidad. Y este número de Freud se ocupa en la ingeniería naval, ¿ya? Se ocupa en un área de la ciencia completamente diferente a la biomecánica, inicialmente diferente, o a dinosaurios, ¿ya? Así que es la altura de la quilla de los barcos tiene mucho que ver con la velocidad de desplazamiento que puede tener. Mientras más grande sea el barco, mientras más profunda sea su quilla, tiene mucho más roce del agua, que es esa D de la densidad del elemento que está atravesando, ¿ya? Y esta gravedad tiene mucho más roce y por lo tanto necesita mucha más energía para andar. Entonces, ahí hay estudios que ayudaron desde el número de Freud a maximizar la ingeniería de los barcos, y de esa forma se pudo hacer mucho más eficaz la construcción de los barcos. Si piensan un poco en historia, las carabelas en realidad eran barcos muy ineficientes, aun cuando fueron capaces de cruzar distancias tan grandes, ¿cierto? El océano Atlántico, para poder llegar, y otros océanos, o los viajes de Marco Polo, o todos estos viajes tan largos, se hicieron inicialmente en barcos que eran muy ineficaces.
y posteriormente, claro, con el número de Freud se hizo todos los tests para mejorar esa parte. Entonces, algo que es tan importante para la ingeniería naval, se utilizó, McNeil Alexander lo utilizó para pensar cómo esto podía ser transformado en una fórmula para poder calcular la velocidad de seres vivos. Con la idea de Darcy Thompson, ¿cierto? Una persona con la cual él se formó, que los seres vivos pueden ser entendidos a través de la matemática. ¿Ya? Entonces, esta profundidad de la quilla de los barcos, que es la parte de adelante de los barcos, la emuló al largo de la pierna. Es este brazo del péndulo. Entonces combinó la ecuación del péndulo, que da la frecuencia, con el número de Freud. Yo sé que es matemática, puede parecer un poco complejo, no es necesario que nosotros hagamos esos cálculos, ¿ya? Pero sí visualizar que en realidad las respuestas pueden estar en otras áreas de la ciencia y no específicamente en la que uno está enfocado. Podría ser paleontología, ¿no? Entonces hay que ver todas las ciencias porque todo está aportando a estas respuestas. Bien, esta fórmula aplicada midiendo la velocidad de desplazamiento con el largo de la zancada, de cómo van caminando los animales, cada uno de los pasos de animales, de elefantes, de caballos, de vacas, de humanos y distintos mamíferos. Ahí aparecen humanos y canguros, ¿ya? Hay varios cuadrúpedos, humanos y canguros. Resulta que todos seguían el mismo orden del número de Freud. No era un gráfico en que estuvieran los puntos todos desorganizados por todo esto y fuera caótico, sino que había una relación entre el largo de la zancada y el número de Freud. Y de esta forma se acuñó lo que es la similitud geométrica. No importa qué tan pequeños seamos, si es un ratoncito diminuto o un marsupial o un monito muy pequeño, ¿cierto? Que puede hasta estar en el pulgar de nuestras manos, muy, muy pequeño, a un elefante o incluso a dinosaurios, resulta que todos siguen esta similitud geométrica y por lo tanto es una fórmula que sirve para calcular la velocidad de cualquier organismo. Qué importante que es eso. ¿Qué importancia tiene eso? O sea, los dinosaurios fueron un poco la excusa, entre comillas, para soñar y poder originar una fórmula generalizadora para todos los seres vivos terrestres, por lo menos. ¿Y para qué sirve? Ahora que sabemos cuál es el movimiento normal de todas las especies, podemos saber cuándo ese movimiento se aleja de la normalidad y por lo tanto, en las patologías, cuando alguien tiene problemas para caminar, la kinesiología ahora sabe, que fue el nacimiento de esta práctica médica, es capaz de reconocer qué movimiento se aleja de esta ecuación que normaliza la caminata y por lo tanto puede aplicar ciertas técnicas y tratamientos para poder acercarlo a estos patrones más normales. ¿Se dan cuenta? Tiene una aplicación médica que inicialmente no fue visualizada por esta idea de calcular la velocidad a partir de huellas de dinosaurio. ¿Ya? Es un momento de serendipia que finalmente desarrolla distintas áreas. ¿Qué más? La robótica. La caminata, una vez descrita, una vez que sabemos cuál es la frecuencia de cada uno de los pasos, en donde se puede ver la cantidad de energía que se necesita utilizar para poder hacer estos movimientos, entonces ayuda y contribuye
a la tecnología haciendo los cálculos para la caminata en robots, ¿ya? Entonces es muy relevante. Otro tema, también está el tema muy importante sobre los humanos en el espacio. Ya que tenemos dentro de esa fórmula, ahí, la letra G, esa que aparece al principio, V es velocidad 0,25, o sea, es un cuarto de la velocidad partido la mitad, bueno, menos, ya, el largo de la zancada y la altura de la cadera. Entonces, esta gravedad la podemos cambiar a la gravedad de la Luna, a la gravedad de Marte, a la gravedad de Mercurio, y así saber qué necesita un astronauta, por ejemplo, para caminar en otro planeta. Así que muy relevante en distintas áreas de la ciencia, y la NASA ocupa esta fórmula cuando lleva a sus astronautas a otro ambiente, también bajo cero gravedad, ¿no? Que la ecuación ahí ya se torna un poco de diferencia, ¿cierto? Bueno, todos los animales corresponden a requerimientos mecánicos comparables, y por lo tanto ya podemos empezar a pensar cuál es la masa muscular necesaria para hacer ese movimiento que ya lo hemos caracterizado, ¿ya? ¿Qué pasa durante el crecimiento del individuo? Y estos cambios de escala que tiene desde que es bebé hasta que es senescente. Y hay distintos tamaños. Hay distintos tamaños de especies también, desde el más pequeñito hasta el más grande. En paleontología, a pesar de que no los podemos ver correr a los animales extintos, ¿ya? Y que están fosilizados, nosotros ocupamos una ley que es la del uniformitarismo y que proviene de la geología. En esta nosotros tomamos como precepto, ¿ya?, que todo lo que ocurre hoy en día ocurrió en el pasado. Entonces, una especie en el pasado tiene que haber sufrido las mismas dificultades físicas que un ser hoy en día. Para quienes pregunten, y a lo mejor se les ocurra, porque me ha pasado en otras charlas, que si la gravedad de la Tierra era diferente en el pasado, la respuesta la doy al tiro: la gravedad no ha cambiado desde bien al inicio desde los primeros 2000 millones de años de existencia de la Tierra, porque una vez adquiriendo la masa actual, que esa proviene de la acreción de la Tierra, de la acumulación de materia que origina nuestro planeta, esa se originó bastante temprano en nuestra historia de la Tierra, y por supuesto todos los vertebrados terrestres responden al mismo tipo de gravedad, ¿ya? Entonces, todos bajo la misma gravedad terrestre, así que podemos ocupar esto en seres en el pasado, sin ningún problema, sin cambiar los patrones y el comportamiento físico, fisiológico de los organismos. Están estos dinosaurios carnívoros gigantes. Ahí a la derecha hay una persona que está bastante grande, mide como 1,80 m esa persona que está ahí, y hay dinosaurios que tienen unos tamaños enormes. Hoy en día no tenemos fauna tan grande, y por lo tanto los dinosaurios son una forma de uno pensar cuáles son los extremos de estos cálculos. Cuando uno lleva el cuerpo y la anatomía de los seres vivos a los límites calculables de la posibilidad de movimiento en la gravedad de la Tierra, ¿cierto?, en este planeta Tierra. Y más aún con los dinosaurios herbívoros más gigantes todavía, teniendo más de 40 metros de largo. O sea, son animales que ponen al límite estos cálculos sobre cómo caminar en el planeta Tierra, cuánto músculo, el peso de los huesos, tendones y todas las posibilidades de torcerse algún elemento corporal debido a estas grandes dificultades de escala en relación a estos animales más grandes.
Bien, ahí tenemos una foto de una de las salidas de terreno del Magíster, que fuimos a Argentina, a Chubut, a Trelew, donde pudimos ver al Patagotitán Majorum. Lo habían recién montado, pero lo estaban montando y tuvimos la oportunidad ahí de posar con una de las réplicas, una réplica, porque el original no habríamos podido levantarlo porque era realmente, está fosilizado, así que está convertido en piedra y es muy, muy, muy duro. Y además uno no hace eso con los fósiles, ¿eh? Los cuida mucho más. Bien. Este es una réplica entonces hecha por Pablo Puerta allá en Trelew y que ejemplifica las diferencias de escala, ¿no? Entre nosotros seres humanos y ese un fémur, un hueso de la pierna, de, el ser vivo más grande, terrestre, conocido en la historia de la vida en la Tierra. Así que nos pone en el máximo de lo que podemos imaginar. Ahora los quiero traer a Chile, ¿ya? Porque Chile tiene registro de muchos sitios con huellas de dinosaurio. Y en honor a la historia, como comencé yo también mi incursión en paleontología como profesional, como especialista, está el sitio de Termas del Flaco, o de la formación Baños del Flaco, y que está cerca de Santiago, cerca de Rancagua, al interior de San Fernando, en la región de O'Higgins, y es una localidad en donde se levantan las capas y hay una exposición que deja ver huellas que ahí aparecen, ¿cierto? Como si fuera una pared. Y eso es porque la pared ha sido levantada por la acción de la tectónica de la cordillera, mucho después de que ya habían sido fosilizadas. Así que los dinosaurios no estaban escalando estas rocas, ¿ya? Caminaron cuando las capas estaban completamente horizontales y se taparon con otros sedimentos que vinieron encima. El estudio de la geología, de la roca, que lo tapó, marca una sedimentología muy diferente, que fue lo que hizo que hubiera esta diferencia de densidad y se meteorizara mucho más fácil la capa superior, y donde estaban las huellas se preservó y las pudimos ver. Estas capas tienen 150 millones de años. Eso fue estudiado mediante los amonites, estos parientes de los pulpos que les mostraba al principio de la charla. Bueno, ellos son muy buenos indicadores de las edades y es uno de los principales argumentos por los que se dató las capas. Es difícil datar con isótopos en muchas de estas exposiciones, así que se utiliza algo que es referencial mediante los fósiles, que son indicadores y que cambian en los periodos. Bien, aquí está Termas del Flaco, la Universidad Austral está muy, muy lejos, pero uno es paleontólogo del mundo, ¿no? No solamente investiga lo que está cerca de donde trabaja como trabajo oficial. Bien, estas capas entonces están levantadas y aquí hay unas grandes depresiones que se ven, se notan como la textura del sedimento modificado debido a la fuerza que está imprimiéndose hacia este que era inicialmente un barro. Y se ve las pisadas consecutivas, no hay ninguna duda de que esto pueda ser alguna otra cosa. ¿Ya? Hay toda como el péndulo, hay una frecuencia de paso, todos los pasos están a una distancia que es la misma, y por lo tanto no hay lugar a dudas de que estos sean huellas. Esta fue la primera publicación en el 2002 con Mario Pino, un geólogo, que fue mi profesor, guía de tesis en esos años. Mi tesis de pregrado en licenciatura en Ciencias Biológicas, que lo hice en la Universidad Austral, así que ahora estoy en mi alma mater, y
resulta que fue ahí portada de la revista Geológica de Chile, que hoy día se llama Andean Geology, ¿no? Se puso más internacional. Pero en ese tiempo era la revista Geológica de Chile. Bien, estas huellas de dinosaurio, calculadas utilizando la función esta que publicó McNeil Alexander, llegó a 3 kilómetros por hora. 3 kilómetros por hora es muy poco. Es como cuando uno va al mall, perdonen que ahora no hay que ir, ¿eh? Pero si recuerdan, cuando iban al mall y caminaban vitrineando, bien, esos son aproximadamente 3 kilómetros por hora. Cuando uno va caminando apurado, porque va atrasado al trabajo o alguna clase, resulta que está caminando a aproximadamente 7 kilómetros por hora. Eso es lo más normal y que fue calculado por McNeil Alexander, ya inicialmente. Así que estos dinosaurios caminan a 3 kilómetros por hora, es muy lento. Uno podría decir son siempre lentos los dinosaurios, esa es otra discusión que a lo mejor la vamos a tener después en las preguntas, quizás. Pero ya para adelantar un poquito la respuesta, es que en realidad, fíjense cómo está el sustrato ahí, cómo está ese barro. Cuando uno camina en barro, no se pone a correr, ¿ya? Porque se resbala, se cae. Y además, uno corre pocas veces cuando quiere alcanzar la micro, cuando un animal está arrancando de algún depredador, o es un depredador y quiere alcanzar una presa, pero la mayor parte del tiempo uno camina tranquilamente. Proporcionalmente a la cantidad de vida que uno tiene, uno está caminando el 80% del tiempo. Así que lo más probable es que se preserve la condición normal. Cuando uno está caminando comúnmente, y más encima en barro, en realidad no nos vamos a poner a correr. Así que esto es completamente normal. Y en el registro fósil en el mundo, también vemos eso como muy frecuente, que estén caminando tranquilamente, sin aceleraciones. Hay algunos casos en donde hay saltos, en donde están corriendo. No voy a entrar en detalle ahora, pero son casos extraordinarios. Como siempre, hay alguna excepción a estas condiciones que son más comunes en el registro. Bien, han habido otras publicaciones después de este sitio, han habido otras tesis de geología, pero es un sitio que va a seguir generando información. Aquí hay otra vista. Ahí si se dan cuenta, hay la de más de la derecha es la traza que estaba ahí en la foto de la portada, pero hay muchas otras huellas, ahí se ve otras grandecitas también, y hay, les voy a anotar esta para que se les afine un poco el ojo. A uno le pasa como paleontólogo también, que tiene que afinar el ojo para poder ver. Si se dan cuenta, ahí hay otra progresión de distintas huellas a un ritmo, y que se trata de una pista en particular, y que está identificada como otra de las pistas de dinosaurio, de otro tipo de dinosaurio. Así que ahora, si lo saco, van a poder ver que está lleno el estrato de estos agujeritos que son efectivamente pistas de otros dinosaurios alrededor de estas huellas grandes. Pasaron antes, pasaron después, todas esas preguntas uno las hace y las trata de responder cuando está estudiando este sitio. Ahí la publicación es mucho más detallada en ese sentido. Bien, hay dinosaurios saurópodos, que son los más grandes, que están dejando las huellas. Hay dinosaurios ornitópodos, quizá. Hay una sola de las pistas que yo podría asegurar con más énfasis, pero que ahora ha sido bastante destruida por la meteorización. Esta foto es del verano 2019, así que es una visita bastante reciente que hicimos con colegas, con Cristian Salazar, con Cristian Meyer y algunos estudiantes del magíster. Y sigo visitando el lugar porque hay mucha más información que relevar del sitio, de todas maneras. Y habrá que describir muchas más huellas, y hay algunas otras que se están perdiendo por meteorización, porque es el lugar en donde
se fluye el agua, ¿no? Y es, hoy se me ha ido bastante el tiempo, voy a ir más rápido. Y entonces hay mucha destrucción natural, no antrópica necesariamente, ¿ya? Este es un sitio turístico, requiere protección patrimonial. Termas de Flaco sufrió un aluvión y tuvo muchas dificultades. Sí, claro, el aluvión no afectó las huellas, como indican ahí en YouTube, que alcancé a ver el mensaje, pero sí la localidad ha sido muy deprimida en todas sus facilidades, en la mayor parte de las facilidades turísticas que había y la cantidad de gente que visitaba el sitio. Así que requiere mucho mayor protección y ayuda para que esto siga teniendo un turismo importante con la protección de vida. Bien, hay muchos sitios con huellas de dinosaurios en Chile, de norte a sur, y hay muchos más con otros tipos de vertebrados, la mayoría con dificultades en protección patrimonial, así que son sitios que hay que cuidar, no hay que caminar arriba de las huellas y tratar de no entorpecer su protección. Bien, hay distintos modos de preservación de las huellas. Están ¿cierto? Es la impresión de un pie, ahí el número 1, la presión del pie en el sustrato, luego eso queda tapado y uno podría tener tanto el molde, ¿ya? Una vez que queda, el molde o el vaciado. Así que a mí este estudio me ayudó mucho a poder reconocer estos distintos tipos de preservación y a tratar de ver la ignología de una manera mucho más amplia. Y eso es lo que también me ayudó a encarar otro estudio que es bien importante y que los traigo más a la actualidad, que es el sitio Pilauco. Ya, Pilauco es un proyecto que el doctor Mario Pino, también académico de la Universidad Austral, ha trabajado desde el año 2007. Yo también fui partícipe desde el principio, pero él ha continuado con mucha más fuerza en este sitio que es el patio de una casa, ya, ahí hay una casa, es este sector que está siendo excavado y que se conocen fósiles ahí desde hace más tiempo. Y entonces es un sitio en la ciudad, eso es algo que no es tan frecuente, así que hay que atesorarlo y ha sido posible reconstruir todos los fósiles que están saliendo de ahí, que son Gonfoterio, ahí aparece el número 1, el 2 hay pudús también, hay una vértebra de un pudú, hay hemiauquenias, que son estas tipo parientes de las llamitas, perezosos, caballos, hay insectos, hay aves, hay chingues, hay ratoncitos, así que hay plantas también, el yeuque, que es importante, hay coipo, hay plantas acuáticas con los estudios del polen, y ha habido muchas publicaciones sobre este sitio. Esta reconstrucción fue hecha por Martín Chávez, pero hay muchos académicos y estudiantes y actualmente egresados que han hecho sus tesis en esto, así que es un sitio que ha dado mucho. Bien, de esto hay un museo para que vayan a verlo una vez que se vaya la pandemia, ojalá lo más pronto posible, y que fue inaugurado el 2017, en donde se pueden ver estos materiales, los que han sido rescatados, ahí en esta sala museográfica en el Parque Chuyaca, en Pilauco. Bien, ahí me voy a apurar un poquito, se encontró una huella, ¿ya? Inicialmente no pensábamos que iba a ser una huella. Leonora Salvadores es una excavadora realmente excepcional, ella ve, no se le escapa ningún detalle. Y en algún momento ella vio que había una diferencia de consistencia entre el estrato superior y el inferior. Esta no es roca, ¿ya? Hay diferentes barros, se podría decir, algunos más comprimidos que otros. Bueno, ella se encontró con un barro que estaba mucho más fácil de excavar y de repente se pilló con una superficie que estaba dura.
¿ya? Tiene que haber sido expuesta en superficie más tiempo y se consolidó. Entonces ella despejó esta estructura y aparecía algo parecido a un pie. Ahora nosotros sabemos que esto es atribuible a la especie icnológica, que tiene su propia taxonomía, los propios nombres para este tipo de registro, que se llama Hominipes modernus, o sea, pie de hombre moderno. Se puede ver ahí un dedo, ¿ya? Hacia un dedo gordo, el hallux, el primer dígito del dedo, un poco arrastrado, lo cual fue un poco extraño, ¿ya? Y una planta del pie con un talón y la forma en general del pie. Esta mide 27, casi 28 centímetros. Fue motivo de noticia en abril de 2019, sigue siendo bien importante porque esta es la huella humana más antigua que se ha encontrado en América. Ya ni siquiera en Norteamérica se ha encontrado un registro humano tan antiguo como este. Ya está aquí en Chile. El otro registro tan antiguo es Monteverde, y Monteverde tiene elementos que son toldos, herramientas, entonces toda una información que es complementaria al registro de estas huellas y que también tiene unos alrededor de 15.000 años. ¿Ya? Entonces tenemos en el sur de Chile los registros más antiguos de humanos en los continentes América, América del Norte, América del Sur, ¿ya? Como continente americano general. Y esto tiene repercusiones enormes en cómo pensamos que es la migración de nuestra especie aquí en el continente. ¿Cómo encaramos este estudio? Ya, sabemos la caminata en este sedimento y tenemos esta estructura que es extraña, que inicialmente no pensábamos que era una huella, pero tenemos que ver si es una huella, ¿cómo habría sido? Bueno, se hizo este experimento, que es una caja ahí llena de barro, entonces le poníamos agua y tratamos de medir que la consistencia fuese homogénea entre los distintos test, y hicimos caminar a voluntarios y medirles, ver la morfología de las huellas que quedaban, y así pudimos estudiar de qué forma se generaban estas estructuras en el sedimento. Bueno, aquí está un poco el compilado de la información. Cuando el sedimento es seco, se pueden ver los dedos, ya se ve algunas estructuras, pero a medida que el sedimento se va colmatando de agua, se va perdiendo la información más bien anatómica del pie y va quedando, sigue estando el largo del dedo, pero empieza, cuando está muy colmatado, empieza a ver estructuras en la parte anterior del dígito que va arrastrando y que va dejando un surco hacia adelante, moviendo el barro que se modifica. Bien, hay gente que ha levantado la mano, no sé si dejamos las preguntas para el final o Alexander, tú que eres el moderador, ¿las vemos al tiro o las dejamos para después? Como tú prefieras, Karen, totalmente opción del expositor. Ah, ya. Me gustaría dejarlo para el final, porque así, sí, mejor para el final. Gracias. Bien, porque me falta un buen poco de hablar y estoy viendo que estoy como tarde. Bien, así es como se me anduvo moviendo. Bien, este sedimento que está en la parte anterior del pie, que se mueve cuando la persona levanta, ahí está un poco la descripción, cómo el barro entra arriba del dedo gordo, ¿ya? De todo el pie, pero el dedo gordo es el más prominente en el pie y por lo tanto es el que se nota más qué es lo que pasa, y como si fuera una pala, rasga este barro, lo tira hacia adelante y hay veces en que caen estos poquitos de sedimento dentro de la huella. Y es bastante frecuente, ¿eh? Así que
de esta forma nosotros pudimos explicar qué es lo que pasaba con este trozo que había al medio, porque fue una de las preguntas, es ¿por qué tenemos esta montañita en medio de la huella? Así que esa es una explicación dentro de la experimentación que podemos adoptar porque vemos esa evidencia. Ya, esta huella en el contexto. Es una huella aislada, es una sola, no tenemos una pista, lamentablemente. Pero eso es razonable porque el sitio está muy lleno de otros materiales. Hay un cráneo, hay costillas, hay una tibia, hay distintos elementos líticos que son esos trocitos así de color marrón, que están alrededor de esta huella. Entonces, si es una persona que está caminando entre medio de un sedimento que es que no es homogéneo, que está tratando de levantarse, a lo mejor pisó uno de los huesos, después puso el pie en el barro, no sabemos exactamente qué es lo que pasó, pero había poco lugar limpio para poder dejar una huella. Y así que tenemos la suerte de que esté ahí en este contexto. Entonces esta huella tiene 15.600 años, está en Pilauco, y la reconstrucción ahí de Mauricio Álvarez nos indica un poco cómo estaba la situación de esa capa en particular, donde hay huesos en la superficie, barros, sectores con barro, otros en donde podrían haber habido plantas y trozos de esqueletos un poco por todos lados, ¿no? Así que tiene que haber sido uno de los animales que cruzaba por ese sector, pero no se descarta que hayan habido otros carnívoros y otros organismos que hayan intervenido en esta zona que estaba llena de distintos huesos y materiales. Así que no solamente humanos hay, capaz había otros carnívoros tratando de conseguir carne, etc. Así que no es un lugar en donde vivían humanos, sino que es donde estaban de paso y podrían haber recolectado huesos o carne o rocas o elementos, plantas, y estaban de paso en este sector. Así que no es un habitáculo, no es un pueblito, ¿ya? ¿Cuál es la importancia? Hace 15.000 años las glaciaciones eran importantes y la mayor parte de Norteamérica, y por eso no encontramos fósiles o evidencias tan antiguas en el norte del continente, porque todo estaba cubierto por hielo, o una gran parte, entonces el hielo erosiona y tapa y no deja ver qué es lo que hay abajo, lo rompe también. Así que recién aquí en Chile que las glaciaciones sí fueron importantes, pero habían sectores grandes como este en Pilauco, en donde no habían hielo y podían preservarse estos vestigios. La hipótesis anterior era que los humanos, por el estrecho de Bering, que es la conocida por todos los libros, los textos escolares, ¿cierto? Desde Europa y por Norteamérica hasta hace 12.000 años había sido este cruce, y por los registros en Clovis son de 12.000 años. Entonces, inicialmente se decía que en América tendrían que ser, en América del Sur, tendría que ser mucho más reciente, o sea, empezar a los 10.000 años o algo así para darle tiempo a cruzar desde Norteamérica y llegar al sur de nuestro continente. Así que este registro de la huella humana, junto con el material que hay en Monteverde, están indicando que los humanos caminaron y cruzaron hacia el sur de nuestro continente 4.000 años antes de lo esperado. Por eso fue noticia en todo el mundo. Bien, esta huella fue preservada de la forma en que se pudo. Es difícil preservar sedimentos. Ahí está uno de los conservadores y algunas visitas que tuvimos, una foto en el mismo Museo Pleistoceno de Chuyaca, en donde una vez que se abra la cuarentena y todo este problema de que no podemos salir, bueno, el material está en el museo y está a disposición para visitas una vez que se pueda. Tengo una noticia. Tenemos otra huella, una segunda huella
que encontramos. Lamentablemente no hay una caminata, la buscamos muchísimo, pusimos todos los ojos posibles, pero hay una segunda huella, es más pequeña, tiene 13 centímetros. La primera que se había encontrado y la publicada tenía 27, y la escaneamos, ahí aparece un escáner de luz estructurada que tenemos como material ahí en el laboratorio ya más tecnológico, también fotografías, la geología, etcétera, las dataciones. Esta está un poquito en capas más arriba, así que sería más joven que la otra huella, que la primera. Todavía no obtenemos los datos de las dataciones, no regresan del laboratorio todavía, así que no tenemos los datos de los isótopos del carbono 14, pero sabemos por estratigrafía que es un poco más nueva. Y les quería llamar la atención lo siguiente, ahí aparece también en la posición del dedo gordo, no sé si la ven ahí la huella, aquí está el talón, aquí está el arco plantar. ¿Ya? Cuando uno tiene pie plano, eso no se ve, pero este no tenía pie plano, felizmente, porque así lo podemos reconocer, y aquí estaría el dedo gordo y los dedos laterales hacia acá. Y entonces, donde está el dedo gordo, está este arrastre, que es el mismo que vemos nosotros en los experimentos y también en la huella anterior. Así que el barro tenía una consistencia de mucha agua, y por eso el barro inicial, en donde se caminó. No ha sido excavada completamente, ahora fue preparada en un bochón, está escondida en capas de yeso para que se seque más lentamente, y entonces no se puede ver, pero en el futuro sí esperamos que así sea. Bien, porque la idea es difundir este conocimiento. Así que está en estudio, y para eso necesitamos el tiempo de que se seque el material y podamos trabajar con tranquilidad de que no se rompa, ¿ya? Es nuestra forma. ¿Qué cosas está contribuyendo a este estudio? Sabemos sobre la evolución de nuestros ambientes, cómo es la migración humana, ¿ya? Que en el continente americano. ¿Qué pasa con la interacción entre el sustrato y los pies? Porque esto también puede ser aplicado a caminatas en barro en individuos actuales. Por algo hicimos un experimento con voluntarios ahora, ¿no? Podemos también aplicar esto a qué es lo que pasa atravesando capas con barro. Así que podemos saber la velocidad también, si tuviéramos más huellas. La adaptación al calzado, cómo cambia la anatomía del pie en relación a la adaptación al calzado, porque estos individuos que tenemos aquí en Pilauco, que son tan antiguos, están caminando a pie descalzo, no tienen un calzado. Así que, ¿cómo modifica eso la estructura del pie? Que es bastante, y uno lo nota. Bailarinas de ballet se darán cuenta que cambia mucho el pie cuando uno utiliza un calzado que está restringiendo la movilidad de los dedos y que además está capacitando para otro tipo de movimientos que no son solamente caminar, ¿no? ¿Qué importancia? La parte de educación. Nosotros en Chile tenemos un registro fosilífero importantísimo. Importantísimo, debemos protegerlo y debemos valorar nuestras propias posibilidades de conocer nuestro territorio y cómo somos habitantes bastante antiguos de este sector, digamos, de esta zona, ¿ya? Hay evidencia. Necesitamos explorar más, así que hay que seguir explorando, tienen que haber otros sitios tan antiguos como este, a lo mejor encontrar los lugares en donde vivían esto, o donde enterraban los cementerios de estas personas, porque hasta ahora no se han encontrado esqueletos, que sería la evidencia directa de la presencia humana en estas capas antiguas. Así que todavía hay que seguir buscando, y para eso hay que explorar, hay que conocer nuestro país, y para eso no hay que destruirlo inicialmente, hay que continuar. Bien, más turismo, porque la gente quiere saber desde todas partes del mundo cómo fue nuestra historia, conocernos a nosotros mismos, y provoca interés, y por algo hay un museo en Chuyacay que fue muy visitado antes de esta pandemia. Y la idea es que esto genere un crecimiento económico sustentable, porque aquí no necesitamos destruir nada, esto está ahí para que las personas lo vean
y con los esfuerzos de conservación puede hacer esto para siempre. Así que podamos acceder a esta información y a este conocimiento de aquí hasta que se pueda, ¿no? Hasta el futuro. Así que, bueno, quedan muchas preguntas, las voy a dejar a ustedes porque ya estamos en la hora también. Y quiero agradecer mucho al Departamento de Biología de la Universidad de Chile, a Alexander, por supuesto, como el anfitrión, a invitarme a estas charlas, de que sean tan abiertas, que tengamos esta posibilidad que antes no había. Así que hay una de las cosas buenas de la pandemia, y el proyecto Anillo, que también lidera Alexander, que ha organizado este tipo de eventos. Y bueno, muchas gracias a todos, y ahora sí que vengan todas las preguntas que quieran. Gracias. Muchas gracias, Karen. Muy linda la charla. Vamos a hacer un sistema para las preguntas. Tienen que levantar la mano, o si no, pueden escribir el chat, pero yo sí haría, porque hay algunas personas que estaban molestando en el chat, parece que hay bombers, entonces le vamos a dar la mano solamente a las personas conocidas, ¿sí? Que conozcas tú, Karen, tú puedes ver la gente que está levantando la mano, o que conozca yo. Entonces, o pueden dejar la pregunta en el chat, o también por YouTube nosotros podemos leer las preguntas. Estoy tratando de ver el chat, pero no los veo. A ver, ahí está. Ya. Yo te puedo decir nombres de personas que estén levantando la mano. Si es que hay preguntas. Ya, por favor, ayúdame. Está un poco la situación. No hay nadie, había alguien levantando la mano, pero dejó de levantarla. Y en estos momentos parece que no tenemos preguntas, ni siquiera de los bombers. Los bombers. No, ni siquiera. Ahí hay el señor Eduardo Silva Carrasco, ¿lo conoces tú? Sí, sí, lo conozco. Perfecto, entonces te voy a dar el audio. Magíster. Perfecto. Bien. Don Eduardo, pregunte nomás. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, Sí, hola, bueno, Karen. Muy buena la charla. Interesante este tema de la huella de homínido ahí en Pilauco. Mira, la verdad es que tengo la duda si es que en algún minuto han considerado hacer en Pilauco estudios desde lo que es la magnetometría, ¿ya? Como estos radares en el fondo que permiten identificar de repente huellas, que se ha aplicado harto en Estados Unidos. Y bueno, y en particular, bueno, yo te comenté en algún minuto que estoy trabajando en un proyecto allá en Aysén, que tenemos un tema con las tefras volcánicas que nos complican ahí en identificar sitios arqueológicos, por ejemplo, ya porque está tapado en superficie. En fin, este tema de la magnetometría como que ayuda un montón. Entonces, en el fondo quizás sería bueno ver la posibilidad de aplicar esta metodología o esta tecnología en Pilauco para ver también justamente, además de la huella humana, las huellas de animales que también deben estar ahí dando vueltas. Sí, esa es una buena pregunta, y que nació desde un principio. Ya hay distintas técnicas, pero tenemos una dificultad mayor, y es que a los 12.000 años, en la estratigrafía del sitio de Pilauco, está la presencia de capas anormales de elementos altamente magnéticos, y que han sido publicados como la evidencia de un meteorito. ¿Ya? De hecho, yo estuve en el sitio mientras se trataban de hacer estos estudios, la parte magnética, y tratar de detectar distintas capas en profundidad, y de prever dónde están las capas con huellas. Pero hay la capa de meteorito, la capa de evidencia de meteorito, con el iridio y el plomo y esférulas de metales muy densos, están impidiendo que veamos en profundidad las capas.
Así que la única posibilidad hasta el momento es que se haga a mano. Y hemos hecho una preparación de la gente que ha estado excavando para que sea capaz de identificar huellas de otros animales, porque como bien dice, pueden haber carnívoros paseándose por ahí, o las paleolamas, no solamente los cadáveres, sino que los animales vivos que estuvieron caminando en ese sector. Pero hasta el momento, como no tenemos esa tecnología, no la podemos, o sea, tenemos la tecnología, pero no funciona en este sitio, va a haber que hacerlo a mano, y hasta ahora a mano no se ha encontrado esa evidencia. Súper, súper, súper. Gracias. A la próxima. Preguntas en el, Gracias, Eduardo. hay preguntas en el A ti, chat. Karen. Dice, una pregunta, ¿esa física de movimiento podría hacerse igualmente en invertebrados? Sí, si se dan cuenta, la ecuación proviene del movimiento, del movimiento de los barcos, ¿no? Les había mostrado. Entonces, con las adecuaciones a la densidad del agua, uno puede hacer prever cuál es la velocidad de un organismo nadando, que no son las mismas ecuaciones, esta línea de los terrestres, pero sí se puede ver cuál es el movimiento. Y el movimiento de caminata en agua, que es una gravedad, uno simplemente hace el ajuste al valor de la gravedad para poder simular las condiciones de flotabilidad del agua. Así que perfectamente, sí, son cosas que son modificables para poderlas utilizar en animales marinos. Se podría saber cómo nada un ichtiosaurio, de hecho se ha hecho esos estudios, y hay distintas incursiones en el estudio de la locomoción acuática. Perfecto. Hay más preguntas muy interesantes por YouTube. Aquí hay una de Rodrigo Otero. Dice, hola Karen, gracias por la charla. Quería consultarte si tienen una interpretación sobre qué puede causar que las huellas aparezcan aisladas y no como trackways. Pero eso lo abordaste en la charla, pero claro. Sí, bueno, hay en la aislada en Pilauco, pero así de manera general, es que la preservación depende mucho de las condiciones puntuales del sector en donde el pie está incursionando en el sustrato. Resulta que los sedimentos no son homogéneos. Hay sectores en donde 5 centímetros más aquí o más allá puede haber más grava, más arcilla, o más agua, menos agua. Puede ser, los lugares que son homogéneos son poco frecuentes. Incluso uno mismo caminando en la playa se puede dar cuenta que hay veces en que deja huellas y hay veces en que no. ¿Ya? También viene la marea, te borra algunas de las huellas, entonces son ambientes diversos, y la preservación de las huellas son ocasiones bien particulares del sedimento muy local. Así que cuando se encuentran estos sitios con muchísimas pistas, es en realidad un evento bastante fortuito, y gracias a una homogenización de los estratos que proviene de una formación sedimentológica bien particular, o sea, así que son eventos poco frecuentes. Por lo mismo tenemos que proteger estos sitios con huellas, porque uno no puede esperar que estén registradas en todas partes. Perfecto. Aquí hay una pregunta de Patricio Ocampo Cornejo. Dice, no sé si se me pasó, pero quisiera saber cómo obtener el valor de H en la ecuación si solo dispongo de la rastrillada. Por ende, solo tendría SL, stride length. Claro, esa es una buena pregunta, y porque resulta que yo, si tengo solamente las huellas, no sé cuál es la altura de la cadera, que ese es el H, el hip height, por eso es H, hip con H. Bueno, la altura de la cadera es una medida que es
sacada proporcional de las medidas de los esqueletos. Ya uno dice, esta huella es de un dinosaurio carnívoro. Bien, los dinosaurios carnívoros resulta que tienen la altura de la cadera 4 veces la longitud del largo del pie. Entonces, una proporción. La proporción del cuerpo, de la longitud del pie, tiene que ver con qué tan altos seamos en general. Entonces, con todos los organismos se puede hacer esto, esta proporción del largo del pie con la altura de la cadera. Así que está basada en esqueletos y hay muchos trabajos que discuten cuál es la proporción más adecuada, pero la de McNeil Alexander, que es 4 veces la longitud de la huella, que es un dato conocido a partir de las pistas que se registran ahí en el registro fósil, para carnívoros. Entonces ahí se sabe cuál es la altura de la cadera. Así que es un dato tomado así de forma estimativa. Perfecto. Aquí hay otra pregunta de Tamara Chacón. Además de las huellas, ¿no se han encontrado materiales arqueológicos que indiquen alguna actividad humana en el sitio? Sí, hay algunas evidencias, por supuesto, están estos material lítico, también publicado el año pasado por Mario Pino y colaboradores. Fue bastante difícil porque es evidencia de uso de estas piedras y que les sacan trozos para hacer un borde filoso y que son muy sencillas para lo que uno podría ver en Clovis, que viene a los 12.000 años, o sea, 4.000 años después. Así que uno podría esperar una actividad lítica, que así se llama cuando hacen estas intervenciones en la roca para hacer cuchillos o piedras para moler. Resulta que son muy pequeñitas, son unos 4 o 5 centímetros y tienen estos bordes cortantes. Así que fueron estudiadas, son evidencia real de trabajo humano en ese sector. Ahora no encontramos puntas de flecha así como bonitas con la punta y todas como las clásicas puntas de flecha que se conocen, que son muy, muy elaboradas, sino que son mucho más básicas y quizás las ocupaban poquito ahí mismo en el sitio, por algo las botaron y las dejaron ahí, a lo mejor no eran las que más les servían y se llevaron las más bonitas, ¿ya? Pero hay evidencia de actividad. También hay una semilla que está horadada en el interior, que fue comparada con los distintos rasgos de cuando otros eventos y parece ser la cuenta de un collar. Pero la evidencia, y hay otras evidencias, o sea, el registro ahí a veces aparece un hueso así de una tibia, de una hemia eukenia, plantada así completamente vertical en los estratos, en estratos que son barros muy, muy finos, entonces uno no esperaría que fuera el agua o rocas que se mueven, sino que haya sido una persona que plantó esto. También hay madera que aparece con cortes extraños. Así que la evidencia está un poco por todas partes y se necesita mucho más trabajo porque son evidencias de un tipo de sociedad que es diferente. Así que la forma de encarar los estudios arqueológicos, algo que yo no me dedico, ya hay otras personas que se dedican a eso, porque yo soy paleontóloga, no arqueóloga, así que toda la evidencia cultural tiene que seguir siendo estudiada en este marco que es diferente a lo conocido con Clovis, por ejemplo. Así que es esto es decir, es un challenge, es una dificultad. Gracias. Otra pregunta. Patricio Ocampo Cornejo. No sé no, perdón, no es él. Aquí está. Silvio Enrique Morales. La rastrillada del terópodo, sitio 1, ubicadas en Chacarilla, ¿se sabe a qué ejemplar o especie corresponderían? Bien, las huellas no se corresponden directamente a especies de animales.
porque diferentes animales pueden hacer huellas muy parecidas. Ya eso en invertebrados se ve todo el rato. Y todos los dinosaurios carnívoros tienen 3 dígitos. Hay algunos que tienen algunas peculiaridades, como un dedo levantado, y uno podría decir es una huella de Velociraptor, ¿ya? O sea, las huellas más grandes que existen en el registro y poder atribuirla al carnívoro más grande que conocemos, como Tyrannosaurus o Giganotosaurus. Pero esas son atribuciones que no son directas, o sea, uno no sabe a qué especie son las huellas, a qué especie biológica. Por eso las huellas, las trazas, tienen sus propios nombres. Por eso este es Hominipes moderno, y no la huella de Homo sapiens. No es Homo sapiens la huella, la de Pilauco, sino que es Hominipes moderno, una taxonomía que lo atribuye a humanos, pero que podría cambiar, aunque no lo creo, pero esa es nuestra regla, nosotros no lo atribuimos directamente. Así que ¿qué especies hay? Bueno, en Chacarillas hay huellas de dinosaurios muy, muy grandes, así que uno podría decir animales similares, de tamaño similar a Giganotosaurus carolini, aunque están apareciendo otras líneas de carnívoros que son también de tamaño bastante grande, que podrían corresponder, son los que han dejado huellas en Chacarillas, pero hay otras también muy pequeñas, hay huellas de 7 centímetros, así que hay toda una diversidad de carnívoros. Hay también saurópodos de distinto tipo, cadera ancha, cadera angosta, y también hay ornitópodos grandes, unos 40 centímetros de largo de pie, así que son ornitópodos bastante grandes, unos hadrosáuridos quizás. Así que hay una diversidad bastante grande y falta mucho por estudiar en estos sitios y en estas capas que afloran en distintas quebradas, en todo lo que es la región de Arica y Iquique. Así que hay bastante trabajo por hacer. Vamos a ir con una última pregunta porque después ya entramos a competir con el almuerzo a la 1:30. Sí, sí. Gonzalo Marín quiere saber sobre la precisión de la metodología de las huellas. Quiere saber si se datea el barro o cómo. Bien, la datación de la huella de Pilauco, que es la que tiene barro, y las otras son otros métodos de datación cuando son dinosaurios. Bueno, esta fue con carbono 14 y lo que se hizo fueron dataciones seriadas. Hay todo un modelo de edades del sitio. Hay decenas de dataciones. Entonces se empieza desde lo más profundo de la excavación y de ahí se va sacando trocitos de semilla o trocitos de palitos o incluso sedimento también que se puede datar, que tiene alta composición de materia orgánica, entonces tiene mucho carbono y el carbono es la relación carbono 14, carbono 12 es la que se manda al laboratorio para saber qué edad tiene. Y entonces se dató el barro donde está la huella, se dató abajo, arriba, y también se hizo todo este perfil con las distintas edades de todo el sitio. De esa forma sabemos que las capas no están mezcladas, no hubo algo revuelto ahí que estuviera haciendo que las cosas parezcan más antiguas o parezcan más nuevas. ¿Ya? Son capas que fueron depositadas tal cual y no hubo ningún evento que revolviera las capas después. Están muy, muy ordenaditas, el modelo de edad es muy consistente. Así que hay muchas dataciones, no es solo una. Así, por eso es que vamos complementando estos estudios con mucha información, no escatimamos en técnica. Eso. Y si es la última pregunta, bueno, yo quería, ahí Carolina se menciona en el chat algo que es muy importante y que no quiero dejarlo afuera, y es que lo había dicho al principio de la charla, pero como mucha gente con esto del problema técnico se incorporó después quizás, no lo escuchó, es importante hoy responder la encuesta sobre toda la legislación, sobre caracteres importantes de la legislación patrimonial que está poniendo el Ministerio de la Cultura, Ministerio de Patrimonio, Cultura y las Artes,
porque resulta que no existe en ninguna parte de esas preguntas la existencia de especialistas en paleontología en las comisiones que decidan sobre la protección de los fósiles. Y no hay nadie en patrimonio natural. El patrimonio natural no se menciona, entonces es necesario que el patrimonio natural, incluidos los fósiles, tengan las personas adecuadas que estén tomando las decisiones de cómo proteger los materiales que son los que conocen. Ya somos las personas que podemos saber cómo proteger el material que estudiamos. Así que es importante que todos vayan a ver esta encuesta y que participen y que pongan que necesitamos paleontólogos en las comisiones regionales, en la comisión nacional, para que podamos proteger este patrimonio y podamos finalmente estudiarlo y saber qué es lo que tenemos en nuestro país. Karen, vamos a hacer una última pregunta para mi amigo Jorge Podosis, que le voy a desbloquear el audio en este instante. Dale nomás, Jorge. Ya voy a... Espera un segundo que tengo que conectarme. ¿Qué pasó, Jorge? Realmente. Estoy desconectado. Realmente. Por mientras voy a responder otra pregunta. ¿Qué pasa con los colegios? Para que se sepe un poco. En los colegios hay cosas que están vinculadas a las propuestas del ministerio y que se puede vincular a la ciencia. O sea, nosotros necesitamos vincular el conocimiento local, paleontológico y de otras ciencias que se están generando en nuestro país para que sepamos qué es lo que está pasando, y eso, bueno, hay que hacer presiones y existir políticamente para eso, y este tipo de charlas ayuda a hacer visible que como país tenemos un desarrollo científico que necesita ser divulgado en los colegios, en los museos, y que todos debiesen tener acceso. Gracias. Ahora sí, Jorge. Ahí, Jorge, si quieres te pones cámara, te acabo de... Bueno, la cámara. voy a intentarlo. Ahí estoy, como Jedi vestido, que hace frío. Y esto es sumamente interesante, Karen. Yo estaba pensando en esto, esos objetos, esas huellas son reverenciales en realidad, es lo más parecido a una cosa sagrada que uno puede estar cerca. Sí. ¿No es cierto? Sí. Sí, porque es la gente que estaba aquí hace 15.000 años, es una cosa muy sorprendente. Todos queremos saber de los abuelos inmediatos. Esta cuestión inspira un sentimiento reverencial en realidad. Imaginarse a estas personas habitando ese lugar en ese momento. Y eso mismo a mí me intriga, porque digamos, la idea, el paradigma actual es que la gente cruzó hace 12.000 años desde Asia hacia América, pero estas personas estaban aquí al parecer hace 15.000 años y probablemente más, porque estaban desde hace más tiempo. ¿Cuándo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron? Es decir, y si no es hace 12.000 años, entonces ¿cuándo ocurrió esto? ¿En qué momento en realidad la gente llegó a América? ¿Mucho antes, quiere decir 20.000 años? ¿Cuántos pueden haberse demorado en desplazarse hacia ahí? ¿Qué tan al sur llegaron? ¿Llegaron más al sur? Ciertamente en ese momento más al sur probablemente no podían estar porque el mundo estaba bastante helado y glaciado para el sur, ¿no es cierto? Pero quizás venían arrancándose del sur. ¿En qué momento llegó la gente al extremo sur, por ejemplo? Hay un montón de preguntas que uno querría ver, digamos, tener más alguna sensación de entendimiento que esto evoca, que sería, no sé si lo puedes comentar o hacer un comentario. Yo sé que en Brasil han encontrado restos también muy antiguos por el lado del Atlántico y el otro lado del continente, ¿no? Que son como contemporáneos con esto. Entonces, ¿cómo sería la figura, digamos, la historia, en grandes pinceladas? ¿Cómo sería? ¿Tienes algún que Sí, me encanta tu pregunta porque en realidad uno está tratando de responder, perdón,
continúa. Uno está tratando de responder, claro, este es un evento, pero de ahí nacen muchísimas más preguntas, ¿ya? ¿Eran los habitantes anteriores capaces de tener navegación? ¿Ya? Y en vez de caminar por los glaciares, lo que Por hicieron ejemplo, fueron construir barcos, ¿ya? O siempre pensamos que los primitivos, digamos, no eran muy capaces, pero resulta que hay que saber que podían caminar a pie desnudo en el terreno hace 15.000 años, habiendo glaciares y todo. ¿Quién de nosotros es capaz de eso? Se resfría inmediatamente y no es capaz. Entonces hay una capacidad mayor y no tenemos que pensar que eran menos capaces, de hecho, mucho más, porque están acostumbrados y están adaptados a un ambiente de mucha adversidad, donde están solucionando la alimentación sin ir al supermercado, están solucionando la locomoción sin tener auto, sin tener avión, sin tener celular, ya son personas capaces con sus propios cuerpos de vivir en un ambiente natural. Y por lo tanto podrían haber cruzado por barcos, etc. Yo ahí llamo la atención a lugares en donde tenemos que seguir investigando. Nosotros actualmente tenemos nuestras costas mucho llenas, digamos, la marea, el agua cubre sectores mucho más altos de lo que era en las glaciaciones anteriores. Hace 20.000 años los océanos estaban mucho más bajos. Así que todo lo que era la costa de Chile era mucho más hacia adentro del mar, y por lo tanto los vestigios de las habitaciones de estos humanos o embarcaciones o todos estos eventos quizás están bajo el agua. Así que es importante también proteger la costa para poder tener la oportunidad del acceso a esta información bajo el agua, quizás arqueología o paleontología submarina, ¿ya? Esa es una de las cosas. Y lo otro es que, claro, hay anotada la evidencia de presencia de humanos hace 20.000 años en Brasil, y seguramente aparecerá vestigios más antiguos. Y que nosotros tengamos ahora una evidencia no significa que no haya más. Lo que hay que hacer es seguir buscando, y es la conexión emocional que es importante, porque nos hace tomar decisiones sobre lo que queremos atesorar. Queremos atesorar nuestra historia, queremos atesorar nuestros ambientes, porque eso servirá para que nosotros hacia el futuro podamos vivir en un mundo que sea adaptado y adaptable a todos. Y por eso es importante tener esta conciencia de como humano, que es lo que más se nos acerca, pero también de otros seres vivos que se están extinguiendo, que están teniendo dificultades climáticas, que las observamos en el registro fósil, y que nosotros con esa información podemos tener una mejor conciencia de cómo actuar actualmente. Y con esto de la pandemia uno puede ver de forma en carne y hueso lo directo que esto se transforma en nuestras decisiones del día a día, de botar la colilla de cigarrillo ahí mismo en la calle, de absolutamente todas nuestras acciones en este mundo son acumulativas, la gestión de la basura, etcétera, y todo esto tiene que ver con una conciencia de historia y de dónde venimos, y la pregunta completamente después, que hacia dónde vamos, a dónde queremos ir. Hay, hay una pregunta que me llegó por mail que creo que no puedo evitar formularla aquí. Es de Daniela Sillenfreund, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Dice: he estado escuchando el seminario muy entretenido de Karen Moreno, y no sé cómo enviar una pregunta. ¿Puedes preguntar si han considerado hacer análisis de DNA de esos sedimentos? Eventualmente podrían obtener información de todo tipo de organismos de la zona. Pilauco se refiere, ¿eh? Sí, en Pilauco. Bueno, se está haciendo. En este momento Mario Pino se asoció con académicos de Estados Unidos, no me recuerdo los nombres ahora, pero el verano pasado tomaron las muestras. Así que pronto habrá noticias. Ahí veremos. Muy bien.
Oye, Karen, yo te Ujú. quiero agradecer. Magnífico seminario, hacía tiempo que te quería invitar, pero como vives en Valdivia, pero aquí hay el beneficio de de la circunstancia, ¿no? Que Sí, pudimos hacerlo por Zoom, por fin. Así que muchísimas gracias por el estupendo seminario. Y que lo vamos a estar ujú, subiendo pronto también a la página YouTube del departamento. ujú. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, si hay más preguntas puede seguir habiendo ahí. Mi correo está abierto y siempre me gusta hablar de estos temas, así que bienvenido. Necesitamos gente que conozca que tenemos muchos valores aquí en Chile y que tenemos que proteger nuestro patrimonio. Así que muchas gracias a todos por esta oportunidad que ayuda a que eso suceda. Así que importante, gracias. Muy bien. Chao, chao, gracias. Ya.